Y hasta acá habíamos llegado. Nos quedaba ahora ver un tercer ejercicio que era el de detección de una cierta letra, y después podemos hacer el conteo, si quieren, de esos objetos. Entonces, acá tenemos que hacer, primero, tenemos que abrir la imagen, tenemos que convertir, en este caso tengo que ver el complemento porque tengo mi letra en letras oscuras, en fondo claro, tengo que hacer la inversa de esto, complemento. Después tengo que seleccionar cuál de las letras quiero que aparezca, que sea la I, o la E, o la A, o la M, o cualquiera, ¿sí? Entonces, tengo que extraer un array que contenga a la letra. Y después tendré que tratar de hacer un macheo de eso. Primero tengo que generar un elemento estructural con la forma de la letra. Y después tengo que pasarle a la apertura con esa forma estructural. Y en los lugares donde coincida esa letra con la estructura del elemento estructural, esos píxeles se van a mantener. Y en los lugares donde no coincidan, se van a eliminar. Es como una especie de macheo de un patrón con mi imagen, donde encuentre que aparece el patrón exactamente como es lo que se llama template. Ahí me identificó la letra. Donde no coincida, que si yo tengo una E y estoy parado sobre una A, el patrón no va a coincidir. La atribución de píxeles con distintos colores no va a coincidir, entonces esa parte de la imagen va a formar parte del fondo, se va a volver negra. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos primero a limpiar todo. Bueno, fíjense, yo abro la imagen, es una imagen True Color, la convierto a RGB y a clase doble, como siempre, ¿sí? Ahora voy a graficar la imagen. Yo acá puse zoom y una pausa. Eso me va a permitir seleccionar, hacer zoom y buscar la letra que yo quiera seleccionar. Cuando seleccioné la zona de la letra, aprieto Enter, sale de la pausa y usamos algo que ya aprendimos en las primeras clases, que es a determinar la posición de un rectángulo que va a ser nuestra región de interés. Lo que hacemos es determinar los extremos de ese rectángulo, extraemos la ROY, hacemos un incrop, ¿eh? Y obtenemos una pequeña matriz, una submatriz de esa imagen que va a contener el patrón de esta letra que queremos detectar, ¿sí? Entonces, fíjense, yo armé una imagen con Paintbrush, fondo blanco, letras negras, pero yo necesito al revés. Pero bueno, para lo que es la selección, fíjense que me permite hacer zoom. Entonces, acá tengo mi letra que quiero detectar, que es la E. Aprieto Enter. Fíjense que cambió el cursor, ¿sí? Este cursor está vinculado a G-Input. Entonces yo voy a elegir la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Podría también la superior derecha, la inferior izquierda, lo que quieran, ¿sí? Pero bueno, no se vayan tan lejos, sino que circunscríbanse en la letra y denle un poquito, algunos pixelitos para arriba, para los costados, porque si no, lo que van a hacer es que cuando busquen se va a superponer una letra con los vecinos. Entonces, ahí tienen el recuadro de mi región de interés que se va a extraer, y ahora mi matriz A, que tiene 18 por 19 píxeles, tiene la forma de esa letra E. ¿Sí? Si esto lo visualizamos, lo que vamos a obtener es esta pequeña región. Si quieren, podemos abrir una figura, Team Show,
A. Bueno, ahí me quedó chiquita, vamos a graficarla con ImageSC. Bueno, me quedó en otro color. Vamos a cambiar de color map, gray 256. Ahí tenemos nuestro patrón. ¿Por qué me quedó fondo negro y la letra E en claro? ¿Por qué? Porque yo acá aplico un complemento. La selección la hago. Bueno, ahí tengo que correr de cero de nuevo. Porque me quedó. Un segundito. Vamos de nuevo. La imagen original tiene fondo blanco con las letras en gris. Oscuro y gris. Un poquito más claro. Entonces, yo selecciono, vamos a seleccionar otra. La A. ¿Sí? Ahora le doy Enter. Nuevamente selecciono los extremos del arroy. Fíjense, el arroy tiene fondo blanco. Bueno, acá todavía no extraje el arroy. Pero fíjense, fondo blanco, lo vamos a dejar ahí a un costadito. Yo ahora lo que hice fue, acá lo único que hice fue visualizar nada más con el rectángulo, obtuve todos los datos para después determinar el arroy. Todavía no extraje ningún arroy. Si yo extraigo el arroy sin hacer el complemento y visualizo, tengo fondo blanco con la letra oscura. Pero no es lo que yo quiero al revés. Entonces lo que tengo que hacer es el complemento primero y después extraer el arroy. Entonces tengo fondo negro con las letras blancas o gris oscuro, gris calito oscuro. Una vez que tengo ese patrón, esa región de interés, lo que hago es generar una matriz con todos unos y una matriz X de todos unos del mismo tamaño que la arroy, que la región de interés que llamé A, que contiene a la letra que visualizamos. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta matriz que va a tener estos valores 0, 1 o los grises. Armo una X que va a tener unos, todos unos, y donde A tenga negro, A es la matriz esta incrop, que justo coincide con la letra que, para generar confusión con la A. Lo que estamos diciendo acá que en esta ROI, todos los píxeles que aparezcan en 0, yo quiero saber su posición. Entonces ahora le digo que mi matriz X, que tenía todos unos, ahora va a tener 0. Lo que estoy haciendo es binarizando esto. Donde hay ceros, deja 0, y donde en cualquier otro lado la deja 1. Entonces, si yo grafico ahora el X, fíjense lo que tengo, la letra en blanco y el fondo negro. Entonces, ahora yo tengo que usar, tengo que generar un elemento estructural arbitrario que va a tener la forma de X. Recuerden que nosotros le pasamos una matriz que tenía ceros y unos con la forma de la cruz o lo que sea. Bueno, acá tiene la forma de la A en blanco y negro. Pero además le tengo que pasar la ROI con las distintas alturas, ¿sí? Con los valores reales de altura de esos píxeles. Esto es un elemento estructural no plano. A le da la altura a cada miembro del elemento estructural. Donde hay un 1 en X, se fija en esa misma posición en A y ve qué altura
tiene, qué valor tiene. Entonces yo tengo el elemento estructural finalmente, como ven acá, y hago la apertura. Entonces, lo que va a hacer es un macheo de la letra A con cada, esa pequeña matriz la va a ir comparando con distintas porciones de la imagen y donde coincida exactamente esta pequeña matriz con, en alguna posición va a coincidir y donde coincida me quedan esos píxeles. Por ejemplo, cuando llegó a esta A, me la detectó, todo lo demás es cero. Cuando llega a la otra A la detecta, a esta A la detecta, a esa A la detecta, y bueno. Y yo después podría contar cuántas A hay, para lo cual puedo ir de nuevo a wlabel, ahí me dice 11A. Vamos a verificar si es verdad. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A. Y la podrías poner en un color distinto a cada una si quiero. Bueno, eso es una forma de hacer un macheo, una identificación de un patrón utilizando la apertura. ¿Se entendió? Entonces, acá el objetivo es graficar la imagen, seleccionar una región de esa imagen que contenga a la letra que quiero identificar. ¿Sí? Todo esto ya lo habíamos visto. G-input me devuelve los extremos. Donde yo hice clic con el mouse, me devuelve las coordenadas X y Y, la redondeo para que me dé un valor entero. Calculo el ancho como el valor absoluto de... X va a tener dos valores, entonces la resta de los dos valores me da el ancho y la resta de los dos valores de Y me da el alto. Con rectángulo ya lo habíamos visto, ponemos el mínimo. Acá hacíamos el mínimo de X para que me encuentre y el mínimo de Y para que me encuentre la esquina superior izquierda. ¿Eh? Esto porque si yo no selecciono primero la esquina superior izquierda y después la esquina inferior derecha, hago de otra manera, bueno, con esto salvo ese problema. Y después con InCrop extraemos, le pasamos la imagen y lo mismo que le habíamos pasado al rectángulo y obtengo el InCrop. Después genero la matriz X con ceros y unos y le paso la matriz con ceros y unos, que es una matriz binaria, y la matriz con las alturas, que el arroy que extraje, y eso me genera el elemento estructural que va a ser no plano. Aplico la apertura y grafico. Bueno, y habíamos visto que el cierre, que era lo opuesto a la apertura, tiene primero una dilatación seguida de una erosión. Y habíamos visto que nuevamente suaviza las esquinas. Si hay una región estrecha de tipo cero, es decir, fondo o background, píxeles background, la va a remover, ¿sí? Depende del tamaño del elemento estructural, ¿no? Va a fusionar rajaduras, si quieren darle ese nombre. Y habíamos visto un ejemplo como este de acá, que teníamos círculos chiquitos, una línea, un círculo negro, y lo que queríamos eliminar todo eso y que queden los círculos grandes. Entonces, lo que hacíamos era, como el cierre lo que hace es rellenar agujeros pequeños o fusionar pequeñas regiones tipo cero, entonces yo puedo aplicar el cierre con forma de disco con un diámetro que sea menor al diámetro de este disco grande y mayor a estos circulitos más chicos. Entonces definíamos, si graficábamos, entonces lo primero que hacemos es medir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tiene 28 de diámetro y estos chiquitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, tenemos que hacer un disco mayor de 12. Entonces, de 12 en el diámetro, yo puse 7, eso me da un diámetro de 14, así que el elemento estructural con forma de disco de un diámetro 14 o un radio 7 me va a eliminar los objetos que tengan el menor tamaño que ese elemento estructural. Entonces hago un cierre y cuando lo aplico, bueno, tenemos el resultado acá. ¿Sí? Nuevamente, la línea negra esta la va a eliminar y los disquitos más chiquitos lo va a eliminar. Se deforma un poquito los discos grandes, pero para lo que es el ejercicio está bien. Bueno, hasta acá lo que era apertura, cierre, erosión y dilatación y algunas aplicaciones. Nos queda ver la transformación morfológica hit-on-miss. Entonces voy a explicar esto y después del recreo vamos a ver cómo se hace aplicando las lookup tables. Bueno, nuevamente, ¿qué me permite hacer la transformación morfológica hit or miss? Me permite, es una herramienta que permite detectar formas o patrones dentro de una imagen. Un patrón es una configuración de píxeles blancos y negros en la imagen. ¿Sí? Supongamos, yo tengo esta imagen con ceros y unos, una imagen binaria, y en algún lugar tengo este patrón con forma de cruz. ¿Sí? Entonces yo quiero identificar los patrones que coincidan con una cruz y que el resto de los píxeles sean cero. Este acá tiene un 1 ahí, así que no coincide con el patrón. Pero bueno, es a modo de ejemplo. Entonces, lo que quiero identificar es dónde está ese patrón en la imagen. Ese patrón solamente se va a identificar centrado en este punto y en este otro punto. Como resultado final de la transformación morfológica hit-on-miss, me va a aparecer un 1 donde está este píxel y otro 1 donde está este píxel. Este no, porque no coincide con el patrón que yo quiero detectar, porque tiene un 1 acá que debería ser 0. Entonces, ¿cómo funciona esta operación? Lo que hacemos es, a la imagen la erosionamos con un elemento estructural B1, al complemento de la imagen lo erosionamos con un elemento estructural B2, y después hacemos la intersección entre esas dos soluciones parciales. Esa es la transformación hit-on-miss, que tiene un símbolo muy parecido a lo que es la convolución, ¿sí? Pero acá estamos en el mundo de lo que es la transformación morfológica, entonces la X en este caso es hit-on-miss. Matemáticamente es esto, ¿sí? La intersección entre estas dos soluciones. El comando de MATLAB es wget-miss, eso es aplicar la transformación morfológica hit-on-miss sobre imágenes binarias black and white. ¿Eh? Entonces le paso la imagen, un elemento estructural, el otro elemento estructural. Entonces, la imagen resultante va a ser en todas las ubicaciones de A que coincidan, que macheen con los píxeles de B1, ¿sí? Que era nuestro primer elemento estructural. Eso es lo que se denomina hit. Machea significa coinciden, bueno, que coincidan con los píxeles de B1 y no coincidan ni siquiera un píxel con B2. Por eso se llaman miss. Entonces, para que no coincidan, lo que hacemos es calcular el complemento y aplicamos el B2. Entonces, si yo tenía este elemento estructural y este otro elemento estructural, esta es la imagen original y este es el complemento de la imagen original,
aplico la erosión. La erosión dijimos que el elemento, todos los miembros del elemento estructural tienen que estar, tienen que formar parte del objeto, solamente pasa acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces el resultado es un 1, un 1 y un 1. Por eso marqué los 3 recuadros. Después tengo esta imagen, que es el complemento del original, y este otro elemento estructural. Si hago la erosión, lo que va a buscar aquellos lugares donde el centro, yo me paro en un píxel y miro los píxeles vecinos si cumplen con esta configuración. No me importa qué pasan en los otros lugares. ¿Sí? Solamente quiero que a la esquina izquierda superior y a la esquina derecha superior y abajo, izquierda y derecha, tenga un 1. Lo demás puede tener un 1, un 0, no me importa. Cuando hace la erosión, bueno, me da como resultado esto, hay un montón de píxeles con 1. ¿Sí? Y después me hace la intersección entre esta solución parcial y esta otra solución parcial. Como la intersección es equivalente a un AND, solamente va a estar en 1 la salida donde encuentre un 1 y un 1. Si yo tengo un 1 y un 0, no. Si tengo un 0 y un 0, no. Solamente donde tenga un 1, una de las matrices parciales, y un 1 en la misma posición, por supuesto, la otra matriz parcial. Solamente eso se da en estos dos puntos. Por eso están resaltados en rojo. Cuando hago la intersección de estas dos matrices, me da todo 0 menos un 1 ahí y un 1 acá. Que era lo que ya habíamos adelantado. Si yo quería detectar solamente la con forma de cruz, y quería que sea 0, 0, 0, bueno, tenemos esta solución final. Fíjense que el elemento estructural, si yo necesitaba que tenga un 0, 0, 0 y 0, lo que tengo que calcular es como el complemento, ¿no? Como hago la imagen complementaria, ya no tengo que detectar 0, 0, 0, 0, sino 1, 1, 1, 1. Entonces tengo estas dos matrices, B1 y B2, que son los elementos estructurales. Yo puedo trabajar con esta forma, BW-HITMIS, la imagen y los dos elementos estructurales, o puedo unir los dos elementos estructurales en uno solo, que lleva el nombre de matriz intervalo, que acá lo llamo B. Voy a unir la información que tiene B1 y la información que tiene B2. ¿Cómo se arma la matriz intervalo? La matriz intervalo B va a tener 1, donde el elemento estructural B1 tenga 1. Entonces, si el elemento estructural tenía 1 en esta forma de cruz, la matriz intervalo va a tener 1 en las mismas posiciones. Va a tener menos 1, B va a tener menos 1 donde B2 sea igual a 1. Entonces tengo un menos 1 ahí, un menos 1 acá, un menos 1 ahí y otro menos 1. Ya completé todas las posiciones. Pero si hubiera alguna posición que no está contemplada, es decir, me quedara algún píxel sin completar, se lo completa con 0. El resto de los elementos de este elemento estructural, de los miembros, es 0. Entonces, estamos uniendo la información de B1 y B2 en una matriz intervalo armada de esta manera. Entonces, aplicar BW-HITMIS, la imagen con los dos elementos estructurales que están acá, es equivalente a aplicar, primero calcular la matriz de intervalo, como esto, y aplicar BW-HITMIS a la imagen con ese elemento estructural diferente que se llama matriz de intervalo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo generé esta imagen. Es una matriz 3, 4, 5, 6, 6 por 6 con estos píxeles. Nuevamente, con forma de cruz, todo lo demás negro y nuestra forma de cruz. ¿Para qué me sirve HITMIS? Supónganse que yo quiero detectar una cierta configuración de píxeles.
yo tengo, no lo voy a generar completo, solamente la parte que me interesa. ¿Sí? Tengo esta forma, todo lo demás es cero, ¿sí? No voy a ponerlo cero. Pero yo quiero detectar, por ejemplo, esta esquina, que tiene 1, 1, 1, y que tiene un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. Y quiero detectar esta otra esquina, que tiene nuevamente este 0 y este 0. Después, lo que tenga acá no me importa. Lo que tenga acá no me importa. Este va a ser mi centro, los dos centros. Entonces, lo que yo tengo que armar es una matriz intervalo que me detecte ese patrón, que tenga 1, 1, 1, 0, 0, 0 y el resto no me interesa. Fíjense que esa configuración solamente se va a dar en esta en la que resalté en rojo y en la que resalté en verde. Fíjense, yo defino esta imagen y le aplico este elemento estructural que ahora lo vamos a analizar. ¿Y qué me devolvió? Me devolvió una matriz que solamente va a tener 1 en esta posición, que yo resalté con un recuadro negro, y en esta otra. Es decir, que identificó el patrón que yo definí de búsqueda en esta, cuando el elemento estructural lo coloco con su centro sobre este 1, ahí me identifica el patrón y me devuelve un 1 en la salida. Cuando lo posiciono en la otra, con el centro del elemento estructural sobre este píxel, me va a detectar ese patrón y me devuelve un 1. En todas las otras posiciones que yo vaya poniendo mi elemento estructural, no va a coincidir, porque supongamos, yo busco, acá tengo sí 1, 1, 1, pero no tengo 0, 0, 0, tengo 1, 1, 1. ¿Sí? Yo estoy buscando una combinación de unos con ceros. Este 1, 1, 1, pero no tengo ceros ahí. Acá tengo 1, 1, pero no tengo el 1 acá. Entonces, va a haber solamente dos lugares donde se cumpla ese patrón. Esto es a modo de ejemplo, tal vez no sirve para nada este ejemplo. Pero es solamente algo chiquito para que veamos cómo yo puedo determinar patrones dentro de una imagen. Entonces, lo que hice fue, yo dije, bueno, yo tengo que determinar este patrón. ¿Sí? No me importa que hay acá, no me importa que hay ahí, no me importa que hay ahí. ¿Sí? Ahora tengo que traducir esto a mi... Lo tengo que traducir a mi matriz de ¿cómo se llamaba? Matriz de intervalo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la matriz de intervalo? Va a valer 1 donde B1 valga 1. Sí, yo acá podría haber armado primero una B1 con 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y podría haber armado un B2 con 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces acá tengo mi patrón y acá tengo el otro patrón. Recuerden que el B2, después de que, como yo estoy buscando, comparándolo con la negación de la imagen, básicamente lo que estoy buscando son 0, 0 y 0 ahí, no 1 y 1. Entonces yo tengo acá mis dos matrices que podría usar con BW-HitMIS, o bien fusionar estas dos en nuestra matriz intervalo. La receta dice que la matriz intervalo va a tener 1 donde B1 tenga 1. 1, 1, 1. Entonces, 1, 1, 1. Va a tener menos 1 donde B2 tenga 1. Entonces, pongo menos 1,
menos 1, menos 1. Y 0 en el resto. ¿Okay? 1, donde mi matriz B1 tiene 1, menos 1, donde mi matriz B2 tiene 1, y el resto vale 0. Esto sería mi matriz de intervalo, estos serían mis dos elementos estructurales, y yo podría aplicar o esta ecuación con los dos elementos estructurales, o esta segunda con esta matriz de intervalo. Y eso fue lo que hice acá en este ejercicio. Armé una matriz de intervalo con 0, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 0, 1, 0. Hago W hit miss con esa matriz de intervalo, me dio esto. Si ahora yo quiero usar B1 y B2, bueno, tengo que armar el elemento estructural B1 y el elemento estructural B2. Son mucho más pasos, porque tengo que definir una matriz X, 1, 1, 1 y todo lo demás 0. Con el comando arbitrary me devuelve el elemento estructural. Y después del B2, otra con X2, armo primero la forma que quiero que tenga, 0, 1, 1 y todo lo demás 0. Nuevamente, arbitrario. Entonces, fíjense que si yo tengo la matriz de intervalo es más directo que tener que calcular cada uno. Primero la matriz X1, después el B1, la matriz X2 y el B2. Y después recién aplicarlo. Vamos a graficar. Bueno, no es necesario. Fíjense que acá me dio la misma salida que me había dado previamente. Entonces son equivalentes. Entonces, ahora que aprendimos o vimos lo que era, después lo van a tener que asimilar a esto, un poco más de lectura, tendríamos que ver cómo utilizar esta idea para, por ejemplo, determinar los endpoints o los puntos extremos de un objeto. Y habíamos quedado en la transformación hit or miss, pero ahora usando lookup tables. Bueno, ¿qué es una lookup table y cuándo se usa? Bueno, cuando nosotros tenemos que utilizar elementos estructurales pequeños, una manera rápida de computar esa transformación hit-miss, supónganse que usted tiene que buscar varios patrones en la imagen, ¿sí? Como sería, por ejemplo, las terminaciones. Si yo tengo una célula con dendritas y quiero ver cuáles son las terminaciones de esas dendritas, tendría que buscar distintas configuraciones, distintos patrones que macheen con esas terminaciones, ¿sí? Porque por ahí podemos encontrar una terminación que termina oblicua o horizontal, con otra vertical. Entonces nosotros tenemos que generar los distintos patrones, las distintas matrices de intervalo que tengan esa forma para poder machearla y detectarla. Si no tengo todas las combinaciones posibles, vamos a ver ahora cómo generar el esqueleto de un objeto y cómo determinar los extremos de ese esqueleto, para lo cual nosotros tenemos que generar distintas matrices de búsqueda, que sería nuestra matriz de intervalo, y aplicarlas y ver el resultado. Entonces, cuando estos elementos estructurales, como estamos trabajando hasta ahora, que son de 3×3 o de 2×2, cuando son chiquitos, una manera rápida de computar esta búsqueda es utilizando lookup tables, ¿sí? Tabla de búsqueda. Se calcula cada configuración posible de la vecindad, en este caso de 3×3, y se almacenan los resultados en una tabla, que después la vas a usar para buscar cuál fue la configuración que macheó. Entonces, en el caso de que tengamos una vecindad de dimensión 3×3, nosotros tenemos 9 píxeles, por ende tenemos posibilidad de que valgan 1 o 0 esos píxeles, y tenemos 512 combinaciones diferentes o configuraciones posibles.
de todos ceros a todos unos hay 512 configuraciones diferentes. Entonces, lo que hacemos es asignar un único índice para cada configuración posible. Entonces, el índice 1 va a tener una configuración de ceros y unos, el índice 2 va a tener otra configuración de ceros y unos, etc. ¿Cómo podemos hacer que cada configuración tenga un índice diferente? Bueno, una manera es dándole un peso diferente a cada píxel. Por ejemplo, si al primer píxel le doy un peso 1, al de abajo un peso 2, una ponderación 4, y así 8, 16, 32, múltiplo de 2, hasta 256. Supónganse, bueno, acá hay un ejemplo, ya no es necesario el pizarrón. Yo tengo esta configuración. Tiene unos y ceros. Yo quiero ver, calcular cuál es el índice de esta posible configuración. Entonces lo que hacemos es multiplicar esta matriz por esta otra. Entonces tenemos 1 por 1, la ponderación 2 por el 1, el 4 por el 1, el 8 por el 1, el 16 por 0, el 32 por 0, y así con todos. Y después hago una suma de todos estos valores ponderados y me da 399. Entonces, con una vecindad 3×3 de dimensión 3×3, yo tendría una lookup table de 512 elementos o filas. En cada fila de esta lookup table va a estar el índice de, por ejemplo, esta última va a estar relacionada con, supongamos, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si yo tengo una vecindad que son todos unos, el índice de esa vecindad va a ser 502. Y tal vez el primer índice va a ser para una vecindad que tiene todos ceros. ¿Sí? Y en algún momento habrá una vecindad que tenga 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y así tendré 512 combinaciones diferentes en torno a una vecindad 3×3. Entonces, tengo una lookup table y cuando yo apunto un índice me devuelve una matriz. Eso, voy al índice 100, me devuelve esta matriz hipotética. Bueno, acá tenemos, tendríamos 512 filas, pero si empezamos a contar desde 0, tendrías de 0 a 511. Bueno, veamos un ejemplo concreto. Yo tengo un objeto que es el hueso, ¿sí? Esta forma, y le aplico una operación esquelenotización, que lo que me permite es obtener el esqueleto, ¿sí? Me va adelgazando este objeto hasta que se vuelve de espesor 1. Entonces tengo este esqueleto. Ese esqueleto va a tener extremos, endpoint, ¿sí? Que son donde estoy apuntando. Entonces yo quiero detectar cuáles son los extremos de este esqueleto, las terminaciones, los puntos terminales de este esqueleto. ¿Sí? Una vez de aplicar la operación hit-miss utilizando la lookup table, lo que vamos a obtener son los puntos estos que me indican los endpoints de este esqueleto. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen, aplicarle la obtención del esqueleto. Después vamos a generar una lookup table y la vamos a aplicar. Entonces, tenemos dos comandos que vamos a usar. Make_loot me permite construir la lookup table en función de... Yo le tengo que suministrar una función. Acá tenemos un arroba, el nombre de la función.
y le estoy diciendo cuál es el tamaño de esa vecindad, 3×3. Entonces yo ahora lo que tengo que generar es esta función endpoint, que la tienen acá abajo. Una vez que le creo la lookup table, usando esa función en el tamaño de la vecindad, me devuelve una LUT, y esa LUT, junto con la imagen, aplico la LUT a la imagen y me devuelve en G esta imagen de salida con fondo negro y los puntitos blancos que son los endpoints. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener los extremos de este objeto? Bueno, yo tengo, lo que voy a hacer es partir esta imagen en pequeñas matrices de 3×3. ¿Sí? A toda la imagen la voy a particionar en 3. Voy a tener una ventanita de 3×3. La voy a ir moviendo. Supongamos que esta es mi imagen. Yo tengo una ventanita de 3×3 que la voy a ir desplazando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Voy a ir extrayendo los valores que va encontrando la matriz, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, si estoy en todo un fondo negro. Si en algún momento encuentra, por ejemplo, vamos a hacer así. En algún momento tengo esta vecindad de todos ceros menos estos dos puntos que son 1, 1. Bueno, esto podría ser un extremo. Que este píxel central sea un extremo. Supongamos que ahí teníamos una rama y lo que estoy viendo es esta pequeña porción. Estoy haciendo un zoom. Fíjense, bueno, si yo tuviese esta rama de forma vertical, podría considerar que este punto es el extremo. En algún momento voy a encontrar esa combinación de ceros y de 1, que me va a decir que acá tengo una terminal, un punto, un endpoint. En algún otro punto, tal vez tengo una terminación diagonal. Bueno, tendré... Esperen que acá... ¿Sí? Tendré alguna combinación. Si yo hago un zoom de esta terminal, puedo tener esta vecindad. 1 y 1. En el centro tendría el endpoint y todo lo demás 0. Entonces yo tengo que buscar las distintas configuraciones que podría tener esa terminal. ¿Sí? Porque acá yo tengo una terminal oblicua y yo miro esta rama, termina en una pequeña, en un pequeño segmento de blanco de una cierta pendiente. Acá tiene otra pendiente. ¿Sí? Podría tener una vertical u horizontal. Entonces, yo voy analizando una porción de 3×3 de toda la imagen, ¿sí? Ahí tengo una porción, acá tendré otra, y lo que hago es analizar, machear esa pequeña ROI con mi matriz intervalo. Entonces, acá lo que tengo que hacer es generar las distintas matrices de intervalos para que poder yo machear, ir probando con cada una de las matrices de intervalo y ver si machea con alguna. ¿Se entiende esto? Entonces, como tengo varias posibilidades de ramas, tengo que generarlas a las distintas intervalos, matrices de intervalos, para que me detecten distintas configuraciones. Entonces, ¿qué hago con la función endpoint? Yo le digo cuál es la vecindad. Le paso a endpoint, le pasamos el comando makeLoot,
lo que va a hacer a la función endpoint, le va a pasar cada una de estas pequeñas matrices de 3×3 hasta cubrir toda la imagen. Y la función va a devolver si es falso o es true. ¿Sí? Si es true es porque macheó esa pequeña ROI de 3×3, macheó con una matriz de intervalos que voy a poner acá a probar. Me devuelve un 1, es decir, true, si encontró, que serían los puntitos estos que encontró acá. Si me devuelve false o 0, es decir, no detectó un macheo con ninguna de las matrices de intervalo, entonces ese punto es fondo, no es un endpoint. Entonces, acá estoy definiendo la función endpoint, le pongo nHood, que va a ser mi ROI, y genero dos matrices de intervalos. Acá, después van a ver en el programita de MATLAB que yo hice algunos cambios. Lo que yo quiero detectar entonces es estas configuraciones. Fíjense, tengo esta configuración o esta otra configuración, que son las dos verticales, o tengo esta configuración o esta otra. Entonces yo lo que puedo definir es una matriz de intervalo, y fíjense que están relacionados con rotaciones. Si yo roto, le aplico el comando ROT90 una vez o dos veces o tres veces o cuatro, voy a obtener estas cuatro matrices, ¿cómo se llama? Bueno, no son matrices de intervalo, estas son configuraciones. Si yo tomo una configuración y la roto, obtengo las otras, ¿sí? Pero necesitaría acá poder tener alguna configuración que me detecte ramas que estén oblicuas. Entonces, yo tendría que hacer las distintas configuraciones oblicuas. ¿Sí? Me faltaría acá. Bueno. Entonces, nuevamente tengo cuatro configuraciones para determinar los endpoints, que en este caso serían cuando el endpoint coincida con este píxel o con el centro, ¿no?, de estas matrices. Entonces, ahí tengo que aplicar el nHood, serían estas matrices que yo pongo acá, que son extraídas de mi imagen original. Son pequeñas porciones de mi imagen original, que yo quiero machearla con una de estas matrices de intervalo, ¿sí? Entonces lo que hago es, a la matriz de intervalo que voy a generar para detectar una de estas configuraciones, la voy a rotar 90 tantas veces, la voy a rotar 4 veces, ¿sí? Para obtener las distintas configuraciones. Creo que con rotándola 3 veces es suficiente, no es necesario 4 veces. Entonces, lo importante acá es ver cómo definimos la matriz de intervalo. Vamos a trabajar primero con esta ROI de 3×3 que yo quiero identificar patrones con terminaciones verticales o horizontales. Bueno, vamos a partir de esta. Entonces, ¿cómo genero una matriz de intervalo para que me detecte este patrón? Bueno, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un 1, donde tiene un 1 mi patrón, tiene que tener menos 1, vamos a poner en otro color.
menos 1 donde hay 0. Acá no vamos a poner 0. Yo, en el intervalo que figura como 0, ahí tendría que ir menos 1, ¿sí? Funciona igual si usan el intervalo 1, así como está definido en el PDF, pero lo que me está diciendo es que yo podría tener una terminación que sea así, y esto es lo que está detectando, en vez de que sea solamente así, y esto es lo que estoy detectando. Perdón, al revés. No, está bien, estaba bien. Estoy detectando esa terminación o esta otra o este otro punto. Si yo no me importa qué es lo que tenga al costado de este 1, ¿sí? Supongamos que puede tener un 0. Si esto fuera en gris, yo podría poner que no me importa qué es lo que tenga acá, entonces lo pongo en 0, puede ser 1 o 0 en mi pequeña ROI, no me importa. Es decir, si yo tengo 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, esto me lo va a, esta y esta me lo va a detectar el mismo matriz de intervalo. ¿Sí? Porque lo importante acá es que tenga 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, estos en 0, estos en 0, y no me interesa qué es lo que hay ahí al lado. Puede ser 0, 0 o 1, 0, o podría ser 1, 1 0, o al revés. 1, 0 dije, o al revés, 0, 1. Entonces acá lo que me importa es sí que tenga esta con forma de herradura en 0 y estos dos en 1. Después, ¿qué es lo que pasa con los laterales acá? Este y este pueden tener cualquier valor, ¿sí? 0, 0 o 0, 1 o 1, 0. Así lo definí en el intervalo 1. Entonces tengo 0, 1, 0, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ese es el intervalo, la matriz intervalo 1. Después tendré que rotar para poder machear con con las otras terminaciones, con otros patrones, ¿sí? Entonces lo que hago es rotar una vez, dos veces, tres veces. Cuatro veces no, porque estaría volviendo a comparar con el primero. Igual va a dar el mismo resultado, pero estoy haciendo un cálculo de más. Entonces lo que hago es aplicar el comando wget-mis a la ROI, a esta matriz que me la va a mandar internamente el comando makeLoot. ¿Con qué? Con una matriz de intervalo, que en la primera vuelta va a ser esta que definí acá. En la segunda vuelta del for va a ser la rotada, el intervalo 1 rotado 90 grados en sentido antihorario. En la segunda vuelta va a ser rotada dos veces, en la tercera va a ser rotada tres veces. Y si usamos acá la lógica, la cuarta vez va a estar rotada cuatro veces, que ya coincidiría con la matriz de intervalo original. Si la roto cuatro veces 90 grados, me da la misma matriz. Así que eso está de más. Tendría que ir K de 1 a 3. Así que, bueno, acá estoy en el PDF entonces. Después corríjanlo, acá pongan un 3 y acá donde está el 0 y el 0, si quieren pongan menos 1, menos 1. Bueno, después defino la otra matriz de intervalo, que serían para los elementos diagonales. Yo acá definí esta matriz 1, menos 1, menos 1. Acá sí la definí bien. Es decir, solamente quiero detectar estos dos 1 y todo lo demás en 0. Esta es la matriz de intervalo.
y el patrón con el que va a machear es... ¿sí? Son dos cosas diferentes. El patrón con el que quiero identificar, que es una submatriz de mi imagen, de 3×3, y mi matriz intervalo. Este vendría a ser nuestra matriz intervalo. Entonces, yo quiero identificar estos dos unos en diagonal y todo el borde en 0. Entonces, se llena con todos unos y el resto -1. Y nuevamente tengo que rotar 90 grados para ir detectando las distintas posiciones oblicuas de esta terminación. Entonces, lo que hago es operación hit-miss entre la imagen ROI, el ROI de la imagen, y el intervalo, la matriz intervalo. Eso me va a devolver una matriz de 3×3. Va a tener el centro un 1 si machea. Si machea, me va a devolver C o D, va a tener todo 0 y un 1. Entonces, si no machea, va a ser todo 0. Entonces, yo lo que hago es mirar el centro de esta matriz C o la matriz D. Es la coordenada 2, 2. Entonces, de esa manera yo digo, si en el caso que yo estoy macheando los horizontales y verticales, si en el centro de la salida de C hay un 1, significa que macheó con ese matriz intervalo. O, si no macheó con la C, ver si macheó con el otro matriz intervalo, con los oblicuos. Si me devuelve un 1 en el centro, significa que alguno de estos dos patrones macheó con la pequeña ROI que yo tengo. Entonces, la salida de esta función que yo llamé isEndPoint, la pongo en true. Entonces, después pongo un return porque ya obtuve con quién macheaba esa pequeña matriz y salgo. Si no hay un 1, es decir, no macheó con esas dos matrices intervalos, entra de nuevo en el for, hace la segunda vuelta, rota las matrices de intervalos, hace el hit miss y se fija nuevamente en el centro. Si coincidió con algunas de las dos matrices de intervalos, en alguna, tanto en la matriz C o en la matriz D, en el centro va a haber un 1. Bueno, nuevamente un OR. Si eso ocurre, voy a tener un true. ¿Sí? Entonces, voy probando las distintas porciones de mi imagen, esta matriz 3×3, con los distintos patrones, y donde haya un matching me va a devolver un true, y donde no haya un matching me va a devolver un false. Una vez que probó todas y no macheó con ninguna, es porque estoy en un fondo negro, no hay ninguna terminación. Entonces me devuelve falso. Entonces, la LUT lo que va a tener es un vector con tantas filas, en este caso 512 filas, y va a tener un valor que va a identificar cuáles de las configuraciones estuvimos macheando. Y el resultado final, a esa LUT le aplico a la imagen con la apply LUT, y lo que me va a devolver es una imagen resaltando los puntos extremos. Es más difícil explicarlo que entenderlo, pero ahora van a ver. Nuevamente tenemos nuestro hueso, nuestra imagen del hueso, le aplicamos una esqueletonización o esqueletización, como quieran, usando un comando que todavía no vimos, que es wmorph, pero bueno, le pasamos como parámetro de la imagen, que es lo que queremos hacer, que es la esqueletización, y le decimos que aplique infinitas veces esto, o la cantidad que sea necesario hasta que el esqueleto sea de un espesor unitario, de un píxel.
o yo le puedo decir que me lo adelgace una vez, ¿sí? Entonces el espesor se va achicando una vez. Y le aplico de nuevo otra vez. Pero yo le digo infinito, entonces lo va adelgazando hasta que queda el esqueleto de un píxel de espesor. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, mi objeto, en este caso es una imagen blanco y negro, WMorph, le aplico la esqueletización. Fíjense que WMorph me está indicando que se va a aplicar una operación morfológica sobre imágenes blanco y negro. Entonces sí o sí la imagen tiene que ser blanco y negro. Entonces, fue adelgazando este objeto hasta que obtuvo un esqueleto del espesor unitario. Si se fijan, tiene un espesor unitario. Y yo quiero detectar esta terminación, que sería esta punta que es oblicua. Acá tengo otra punta oblicua. En general, casi todas son oblicuas acá en esta imagen. ¿Sí? Acá, bueno. Entonces, ahora genero la lookup table. Voy a abrir la función. Acá tiene el intervalo. Yo probé poniéndole, como estaba definido en el PDF, con el 0, 0 acá, pero también reemplazándole por -1 y -1 y da lo mismo. Si quieren lo probamos con eso. Acá voy a modificar esto, lo vamos a hacer 3 veces. Esto lo vamos a comentar. Y acá lo definimos bien, con -1 y -1. Después todo lo demás es exactamente igual. Bueno, vamos a aplicar esto. Tarda un poquito. Me devolvió un vector columna que tiene 0 y 1. Acá en la fila 19 se ve que esta configuración la detectó, entonces me pone un 1. La configuración 21 me la detectó, me pone un 1. La 49 me puso un 1. Y así. Va a haber tantos 1 como patrones haya encontrado. ¿Sí? Tantos 1 como endpoint haya determinado. A ver si hago zoom de LUT. 6. Me dice que hay 6 endpoints. Bueno, todavía no lo apliqué. Vamos a aplicarlo. Lo que hice es sumar, como todo lo demás son 0 y solamente hay 1 en los endpoints, me está diciendo que hay 6 endpoints. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. No, entonces hay más. 6, 7, 8, 9, 10. Lo que pasa es que puede haber el mismo patrón identificado varias veces. Lo que hay sí, 6 configuraciones distintas encontradas. Pero puede haber alguna configuración que por ejemplo, esta con esta, que sean encontradas iguales. Entonces, bueno, hay menos patrones. Lo mismo, esta terminación con esta pueden ser macheados con el mismo patrón, con la misma matriz intervalo. Entonces, si hacemos, bueno, si no se ve bien, tienen que hacer zoom. Déjenme probar. Vamos a probar con esta que estaba definida por default. A ver si detecta lo mismo. Vamos a graficar solamente para que se vea mejor la imagen del esqueleto.
No está identificando. Vamos a volver a poner el 4. No está identificando algunos puntos. Bueno, ahí sí identificó los 4 puntos extremos acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 extremos de la otra punta del esqueleto. Evidentemente tiene que ir el 4. Después lo voy a analizar con más detalle a ver por qué. Y si no utilizo este valor, este matriz de intervalo y uso la modificada, me tendría que dar lo mismo. Tengo los 4 acá y los 6 puntos en el otro extremo. Así que corrigiendo la función endpoint, los ceros los reemplazo por -1, va a funcionar bien, y no cambien acá el 3, no pongan 3, dejen el 4. Después voy a pensar bien a ver qué pasó, por qué tengo que rotarlo 4 veces. Bueno, entonces lo que hicimos fue generar nuestro template, que vendría a ser esta matriz intervalo y sus combinaciones, rotándola, y con cada partecita de mi imagen yo lo voy comparando con todos estos templates. Cuando machea, ahí digo, bueno, encontró un endpoint. Si no machea, me devuelve 0, estoy en cualquier otra parte de la imagen donde no hay una terminación. Entonces lo que hicimos fue, de alguna manera, no hacerlo manualmente, es decir, generando todas las matrices de intervalos y haciendo el matching, haciendo la partición de la imagen y qué sé yo. Lo estamos haciendo con nuestra matriz, nuestras lookup table. Bueno, espero que se haya entendido. Después revisen un poquito la teoría y cualquier cosa, la clase que viene con Betina lo repasan un poquito. Y yo les digo por qué acá va 4 y no va 3. Bueno, ya habíamos visto el comando wmorph, que aplica operaciones morfológicas a imágenes binarias. Le damos como parámetro de entrada la imagen, la operación que quiero hacer y la cantidad de veces que quiero que aplique ese comando. Entonces, por default se aplica una sola vez. Si yo quiero hacerlo infinitas veces, bueno, tendré que poner inf. Si quiero hacer 3 veces, tendré que poner un 3. Y las distintas operaciones son las que están resumidas en este recuadro. ¿Sí? Vamos a ver algunas de estas, no todas. Por ejemplo, si yo quiero conectar píxeles que están separados con un gap, por ejemplo, este píxel con este está separado con un gap. Y este con este también. Hay un 0 en el medio. Bueno, yo puedo, con este comando y este parámetro, bridge, lo que hace es hacer un puente entre este píxel y este píxel. Por ejemplo, si tengo un patrón como este que ven acá, un 1 rodeado de todos ceros, lo que va a hacer es remover este píxel aislado que tiene un valor 1. Entonces el resultado sería que ese 1 se elimina. También puede encontrar puntos de ramificación, los branch points, de un esqueleto. Es donde hay dos ramificaciones. Lo que me va a encontrar es el centro de esa ramificación. ¿Sí? Este punto me va a darle una matriz con un 1 en el lugar donde se entrecruzan acá. Bueno, está endpoint, que es una función que yo podría haber aplicado a endpoint con morfológico, y la tenía hecha acá, ¿sí? wmorph, la imagen esqueletizada, y endpoint nuevamente me devolvió, ¿sí? Me devolvió los mismos endpoint que había encontrado con la lookup table. Bueno,
Así hay distintas operaciones, vayan fijándose. Por ejemplo, majority es, si tengo un píxel, coloca un 1 en un píxel que estaba en 0 si más de 5 o más píxeles en una vecindad de 3×3 son unitarios. Es decir, yo tengo una matriz con más de 5 o más píxeles en esa vecindad, el píxel central de esa vecindad, si tenía un 0, se va a volver un 1. Si no supera, si no hay tantos píxeles con 1, que sería la mayoría que tenga un 1 dentro de esa vecindad, si no es así, bueno, queda en 0. También tengo la apertura, el cierre, la dilatación, erosión, el rellenado de agujeros, pero estos son agujeros de único píxel. Yo tengo un 0 rodeado de todos 1, entonces me rellena ese píxel. Y dos operaciones, bottom hat y top hat, que vamos a ver a continuación. H-break me genera un puente. No, me remueve. Si yo tengo todos estos píxeles conectados con los de abajo a través de un puente que forma como una H, me elimina este píxel. Uno me crea puente y este me destruye puente. Bueno, acá pueden ver una huella digital que es adelgazada una vez y adelgazada nuevamente, y la imagen del esqueleto a la cual yo le apliqué la esqueletización infinitas veces hasta que llegó a un esqueleto de dimensión unitaria. Yo podría adelgazar con otro comando una vez, dos veces, y se va achicando el espesor de este surco de la huella. A este esqueleto yo podría de alguna manera cortarle las puntas, hacer la poda, el pruning. Si se fija, acá tengo una terminación que termina en 2 más. Bueno, haciendo un pruning se cortó, es como que le corto la ramita, estoy haciendo una poda. Se llama pruning. Otra aplicación más simple, que es la extracción de frontera, lo que hacemos es a la imagen original le aplico una erosión, por lo tanto se va a achicar, y si yo resto la imagen original con esa imagen con el objeto adelgazado, cuando hago la resta, lo que me queda es el perímetro, el contorno de este objeto. Cuanto más veces aplique la erosión, o mayor tamaño tenga ese elemento estructural, más espesor va a tener ese perímetro. Entonces acá tengo un ejemplo con un elemento estructural cuadrado de 3×3 y tengo el perímetro. Si yo ahora hago un elemento estructural de 5×5, el espesor de este perímetro es diferente. Bueno, y le queda como tarea explorar también el comando bwperim, que lo que hace es calcular el perímetro a imágenes blanco y negro, que básicamente aplica esta función, esta resta. Lo podemos hacer a mano o usando el comando bwperímetro. Voy a ir cerrando estas porque ocupan lugar. Entonces, vamos a ver esto, la esqueletización. Wmorph, la imagen le pongo la string scale y le digo infinito, así que va a aplicar infinitas veces. Vamos a aplicarlo 2 veces. Fíjense que apliqué y no se ve mucha diferencia porque me lo adelgazó 2 píxeles nada más. ¿Sí? Si yo ahora le pongo adelgazarlo 20 píxeles, ahora tengo un esqueleto un poquito más delgado. Y si le pongo infinito, va a adelgazar todo hasta encontrar mi esqueleto. Más de ahí no puede ir, porque ya no tiene el espesor unitario. Y si le aplico la poda, acá le aplico la poda 10 veces,
Bueno, le corté todas estas terminaciones. Si lo sigo podando, bueno, me va a quedar esta ramita nada más del hueso. Ese hilo. Em, Ahora, a la imagen del hueso, la original, le voy a aplicar la erosión para adelgazarla y a la imagen le resto la erosión. Y que obtuve el borde, el perímetro de ese objeto. Si a esto lo adelgazo y hago la resta de esto con su imagen adelgazada, lo que obtengo es el perímetro. Fíjense que acá el perímetro tiene un diámetro con un espesor de 2, porque yo lo especifiqué acá, que aplique 2 veces este operador erosión. Pero si yo quiero hacerlo 5 veces, por ejemplo, el espesor del objeto va a ser mayor. ¿Mm? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, otros comandos que podemos tener son para rellenar agujeros, como ven acá, una dona que tiene eh, estos circulitos negros. Lo que hacemos con infill, rellenar los agujeros. Lo único que va a pasar es que si el objeto no está completo, está pegado a un borde, no me va, es decir, si el círculo negro no está completo, no me lo va a poder rellenar. Estos, por más que están pegados al borde de la imagen, si está completo el centro, entonces lo pinta de blanco. Este aparentemente no, le falta un poquito, pues no lo pintó. Entonces yo puedo rellenar estas donas, los agujeros con blanco, y después eliminar los objetos que me estén pegados al borde, por lo tanto están incompletos. Si yo quiero contar células, supongamos que estas son células, y yo quiero contarlas, pero bueno, quiero contarlas que entren en el campo de visión de manera completa. ¿Sí? Entonces, esta la quiero eliminar, esta la quiero eliminar, esta la quiero eliminar, y todas estas, como están pegadas, también. Finalmente lo que obtengo son los objetos rellenos y que no están pegados a los bordes. Entonces, para eliminar lo que están pegados a los bordes, usamos InClear Border. La imagen y le decimos la conectividad. Esto es la conectividad entre los puntos. Después vamos a ver en el próximo slide. La conectividad puede ser 4 adyacente o 8 adyacente. Por default es 8. Es decir, va a ver los píxeles cómo están conectados entre sí, si hay conectividad 8 o 4 adyacente. Bueno, acá vamos a ver qué significa eso, 4 o 8 adyacente. Entonces, vamos a ver lo que es lo que se denomina etiquetado de componentes conectados. Lo que queremos hacer es localizar y operar con objetos, que son píxeles conectados, y para trabajar con esos objetos, lo primero que hay que definir son algunas cuestiones de vecindad, de adyacencia, etc. Un píxel P que tiene una coordenada X y Y puede ser parte de una vecindad 4, que ya la habíamos visto, es decir, tiene 4 vecinos, el de arriba, el de abajo y el de los costados, una vecindad N4 de en torno al píxel P de coordenada XY. Puedes tener una vecindad diagonal ND, entonces tiene estos píxeles que están pintados en grises como vecinos. Una vecindad N8, es decir, un píxel y sus 8 vecinos. Entonces tenemos los 3 tipos de vecindad que ya lo habíamos visto al principio de las primeras unidades. Entonces decimos que dos píxeles P y Q, son 4 adyacentes si Q pertenece a una vecindad N4 de P. ¿Sí?
Si Q es este píxel, pertenece a una vecindad N4, entonces es P y Q son 4 adyacentes. Ahora bien, similarmente, P y Q son 8 adyacentes si Q pertenece a una vecindad de 8, N8. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este P y este es Q. Acá no hay una relación de vecindad N4. Hay una relación de vecindad ND u N8. ¿Sí? N8 contempla todas las posibles combinaciones, en cualquier posición que esté Q dentro de esa ventanita de 3×3. Entonces, Q va a ser 8 adyacentes de P si está en estas posiciones P y Q. Acá no, perdón, lo que no se va a cumplir acá que sea 4 adyacentes, porque para que sea 4 adyacentes tiene que estar a la derecha, arriba, abajo o a la izquierda. Entonces, P y Q no están asociados de manera 4 adyacentes, sino 8 adyacentes. Pero en esta posición P y Q son 4 adyacentes y 8 adyacentes. ¿Sí? De esta manera relativa, Q y P tienen estas dos vinculaciones, 4 adyacentes y 8 adyacentes. Y acá no, solo se cumple que está 8 adyacentes. Entonces esa es la conectividad. Cuando yo pongo conectividad 4 o conectividad 8, estoy viendo qué objetos va a unir, qué píxeles va a unir para generar el objeto. Y un camino, o path, entre un píxel P1, por ejemplo, este, y el píxel PN, que es este de acá, los dos extremos, es una secuencia de píxeles que están adyacentes entre sí en función de la conectividad. Por ejemplo, si yo digo este píxel, que sería nuestro Q de lo que veníamos analizando acá, PQ, este Q es 4 adyacente y 8 adyacente con este. Este va a ser 4 adyacente y 8 adyacente con el anterior. El de arriba con el de abajo van a ser 4 y 8 adyacentes. Y así. Este camino, los píxeles que están acá en 1, están unidos con... el camino cumple con la 4 adyacente y con el 8 adyacente. Pero si yo tengo ahora esta configuración de píxeles, tengo este que está al lado y ahora tengo una diagonal. Entonces, estos ya no son 4 adyacentes, son 8 adyacentes. Este sí, 4 y 8 adyacentes, pero acá hay solamente 8 adyacentes. 4 y 8 adyacentes, 4 y 8 adyacentes, 4 y 8. En general, estos píxeles están conectados 8 adyacentes, pero no 4 adyacentes. Ahora vamos a ver un ejemplo que va a dar más claridad. Supongamos que tengo esta imagen que tiene todos unos, estos unos y estos ceros. Entonces, si yo quiero que ahora me conecte los píxeles que están conectados 4 adyacentes, bueno, todos estos los conecta y me forma un objeto. Yo digo, a ver, ¿esto me lo podría conectar? No, porque con este otro píxel hay una diagonal. Entonces ya no es 4 conectados, sino 8 conectados. Entonces, este me lo separa como un objeto solo, aislado. Este con este tampoco lo puedo unir, porque este píxel con este están 8 adyacentes, no 4 adyacentes. Entonces, este bloquecito de 4 píxeles me lo separa formando otro objeto. Entonces, si yo busco que sean 4 conectados, 4 adyacentes, voy a obtener 1, 2, 3, 4 objetos diferentes con estos píxeles. Y si yo ahora quiero que estén 8 conectados, bueno, obtiene este objeto como todo un bloque, y estos píxeles están conectados, 8 adyacentes, entonces todos estos unos van a formar un solo objeto. Entonces, si yo le digo, buscame los objetos que encuentren, pero los píxeles tienen que estar conectados 8 adyacentes, me va a determinar 2 objetos. Si le digo,
que la conectividad tiene que ser 4 adyacentes, me va a determinar 4 objetos, en este caso. Entonces, si la matriz tenía píxeles que estaban conectados con 4 adyacentes, voy a tener, el primer objeto va a tener 1, todos píxeles valen 1, la matriz del Abel va a tener todos 1, el fondo, que serían estos 0, va a tener 0, este objeto lo va a indexar con el valor 2, por eso 2, 2, 2, 2. Este pixelito de acá al lado va a ser un objeto, va a tener un índice 3, y los otros 3 píxeles van a tener el índice 4. Entonces me identificó el fondo, que va a ser los píxeles ceros, un objeto que van a tener valores 1, los píxeles, otro objeto que va a tener los valores 2, un objeto unitario de un solo píxel con valor 3 y este otro objeto con valor 4. En el caso que sea 8 conectado, voy a tener este objeto con 1 y todos estos píxeles con un 2 y el resto todos ceros. El comando wlabel ya vimos que hace, cómo laburaba, ¿sí? Me genera a partir de una imagen binaria las matrices de label y n me devuelve la cantidad de objetos que obtuvo. Por default, wlabel, la conectividad es 8. Entonces, si yo le aplico esta imagen, wlabel me obtendría esta matriz de labeles. ¿Sí? Me aplicaría conectividad 8 y me encontraría 2 objetos y el fondo. Entonces, si yo quiero reproducir lo que vemos ahí, yo abro una imagen que se llama letra objetos, que es en escala de gris. La imagen en escala de gris, los valores Win8. Bueno, acá, vamos de nuevo. Esta imagen es True Color, RGB, de clase Win8. Yo la convierto a Gray. Y la binarizo, ¿sí? Con InBinarize, o podríamos usar BW Black and White, ¿cómo era? Into BW, into BW, y después aplicar a ver, ¿se acuerdan cómo hacíamos la binarización de Otsu? Yo les dije que había un comando nuevo que era InBinarize, pero había los comandos viejos utilizaban into.w, que es convertir la imagen, una imagen escala gris, a blanco y negro. Pero yo le tendría que pasar el umbral. El umbral lo generábamos con Gray 3. Pues a la imagen aplicamos Gray 3, me devolvía un umbral. Con ese umbral aplicamos into.w y convertíamos a imagen binaria. O bien, con este comando InBinarize hace lo mismo que esas dos líneas de códigos que comenté recién y me genera el umbralizado basado en el umbral global determinado por Otsu. Me devuelve una imagen binaria. A la imagen binaria sí le puedo aplicar el wlabel para que me determine los objetos, ¿no? Y después lo convierto a RGB. Entonces tengo una imagen en escala de gris, la convierto a blanco y negro. Acá le puedo aplicar el comando wlabel y después label to RGB para que me identifique. Si yo me paro acá, primero, cada una de estas va a tener un índice. 1. No grafiqué la matriz de índice. Vamos a graficar la matriz de índice. Si grafico la matriz de índice, esta va a tener un 2, esta va a tener un 1, esta va a tener un 3, un 7. Es decir, todos los píxeles van a tener ese índice. Entonces, me detectó todo esto como objetos diferentes y después lo grafico con color diferente.
pero tuve que convertir la imagen de escala de gris a blanco y negro, haciendo un umbralizado global con el comando inminorize. Bueno, hasta acá nosotros habíamos trabajado con imágenes en blanco y negro, pero dijimos que la dilatación, la erosión, podían aplicarse a imágenes en escala de gris. Entonces, como dice acá, muchas operaciones morfológicas que fueron originalmente desarrolladas para imágenes binarias se pueden aplicar a imágenes en escala de gris o grayscale. Nuevamente se emplea una imagen como entrada y un elemento estructural. Y acá podemos tener elementos estructurales de dos categorías, planos y no planos, flat y no flat. Si el elemento estructural es no plano, bueno, lo puedo crear con Strel. Si es no plano, lo creo con Strel, al igual que los elementos planos estructurales. Si el elemento estructural es no plano, le tengo que pasar una segunda matriz que tenga los valores de altura, porque no es plano, tiene altura, tiene una tercera dimensión, diríamos, cuando generamos el elemento estructural. Bueno, la dilatación y la erosión con imágenes aplicadas a imágenes de escala de gris se define de esta manera. La erosión nuevamente es el símbolo más dentro de un círculo y es el máximo de los valores que quedan contenidos. Es decir, yo voy a ir desplazando el elemento estructural B, en este caso, que es plano, lo voy a ir desplazando sobre mi imagen y los píxeles que queden por debajo de esos elementos estructurales los voy a utilizar para calcular el máximo. Si es dilatación, busco el máximo, y si es erosión, busco el mínimo. Acá, bueno, en el caso de que no sea plano, al máximo hay que sumarle el valor que me indique el B. Pero bueno, no nos compliquemos la vida con los que son no planos. Intentamos con los planos y después veremos la clase que viene cualquier cosa, los no planos. Entonces, la erosión busca el mínimo y la dilatación busca el máximo. Vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos esta imagen con estos valores, mi elemento estructural plano, que tiene forma de cruz, que llamamos B, y dB es el dominio de B, es decir, cuáles son los miembros del elemento estructural. ¿Sí? Entonces dijimos que la erosión, el signo menos, busca el mínimo. Fíjense, si yo me paro con este elemento estructural, el centro, sobre esta esquina, tendría el ala derecha y el ala de abajo de esta cruz superpuestos con píxeles. El ala de arriba no tendría superposición con nada y el ala de izquierda tampoco. Entonces lo que voy a hacer es, ¿cuáles son los píxeles que están superpuestos con partes de este dominio del elemento estructural? Son este y este. De estos tres, ¿cuál es el mínimo? El 1. Entonces, en la posición donde está ubicado el centro de este elemento estructural, que era el primer píxel, ahí va a aparecer un 1. ¿Sí? Movamos esto por todos los píxeles, haciendo coincidir el centro del elemento estructural con cada uno de los píxeles. ¿Sí? Supongamos que estamos en esta esquina, que el elemento estructural, el centro está ubicado en el 6 de acá. Fíjense, tengo superposición con el de arriba y con el del costado. ¿Cuál es el mínimo? Tengo 6, 6 y 7. ¿Cuál es el mínimo? 6. Entonces, este píxel en la salida va a valer 6. Si estoy parado en este punto, tengo arriba y a la izquierda. ¿Cuál es el mínimo? 1. Por eso me aparece un 1 ahí. Entonces, ¿qué hace la erosión? Entendamos qué hace la erosión.
Bueno, se posiciona el origen del elemento estructural en todos los píxeles de imágenes, se busca el mínimo entre los píxeles que quedan comprendidos por el elemento estructural, los píxeles que forman parte de la imagen, ¿no? En general, las imágenes escala de gris erosionadas tienden a ser más oscuras que la original, como podemos ver acá. Esta es la imagen original y esta es la imagen erosionada. El tamaño de los objetos claros disminuye. Fíjense, todos estos puntitos blancos desaparecieron. Y este círculo blanco, ese disco, se achicó. Entonces los objetos claros disminuyen el tamaño y los oscuros aumentan. Fíjense, todo lo que era oscuro, estos puntitos, esta barrita, se hicieron más, se engrosaron. Aumentaron el tamaño. Acá le apliqué un elemento estructural plano con forma de disco de radio 2. Y el resultado me dio esto. La dilatación, por contrario, me va a buscar el máximo. Entonces, nuevamente, yo el elemento estructural lo voy desplazando y voy viendo. En esta esquina, cuando coincide el centro con este punto, tengo 0, 0, 0. El máximo, 0. Si lo muevo el centro acá, tengo 0, 0, 5. ¿Cuál es el máximo? 5. Entonces, en esta ubicación aparece un 5. Y así sucesivamente. Entonces, el resultado de aplicar la dilatación a esta imagen con este elemento estructural es esta matriz. Se busca el máximo entre los píxeles que quedan comprendidos por el elemento estructural. Las imágenes dilatadas tienden a ser más claras que la original, como pueden ver acá. El efecto es opuesto a la erosión, o sea, los objetos claros aumentan de tamaño. Fíjense, en esta porción, que tengo un disco blanco y estos puntitos blancos, los puntitos se engrosaron y el disco también aumentó tamaño. Y los puntitos negros, o los elementos oscuros, achicaron su tamaño. Y el efecto contrario a la erosión. Bueno, acá, si el B era 1 o 0, lo único que hay que tener en cuenta es que, supongamos, que nuestro B, ahora que le sumamos, si estoy dilatando y el B vale 1, al máximo que encontré le tengo que sumar 1. Y si estoy erosionando, al mínimo le tengo que restar 1. Entonces, vamos a volver acá a un ejemplo. Si yo tengo con B en 1, estoy dilatando, estoy buscando el máximo, que es 0. Entonces yo, si el B sería 0, tendría un 0 acá. Pero como me está diciendo que tengo que poner un 1, es decir, tiene una altura, le tengo que sumar, al máximo le tengo que sumar 1. Por eso aparece 1 acá. Acá me detecta, si estoy parado acá, me detecta el 5 como máximo, pero le tengo que sumar un 1 porque el elemento estructural no es plano. Entonces me da un 6. Y si es de erosión, bueno, si acá busco el mínimo me da 1, le tengo que restar 1, ¿sí? Porque la erosión, en la definición de la erosión, le resto ese valor Bn, y en la definición de la dilatación con elementos estructurales no planos, le suma ese valor Bn. Pero bueno, después lo vemos en la clase que viene de nuevo, ¿sí? Lo importante es que entiendan que se puede dilatar y erosionar y hacer apertura y cierre con imágenes en escala de gris. Por ahí los efectos son más difíciles de entender. La erosión busca el mínimo y la dilatación busca el máximo. Y vemos qué pasaba con los objetos, si engrosan o se afinan, dependiendo la operación. La apertura y cierre también se puede hacer sobre imágenes escala de gris, y se pueden utilizar combinándolas para suavizar imágenes que tienen ruido, o para reducir ruido o para suavizar, es decir, hacer como un filtro pasabajo. Acá podemos ver una imagen con ruido gaussiano, ¿sí? Media 0, varianza 0,01.
Si le aplicamos una apertura morfológica a esta imagen escala de gris, obtenemos este resultado. Y si luego le aplicamos el cierre a este resultado, obtenemos esto. Acá tenemos una imagen con ruido sal y pimienta. Si hacemos la apertura de D, que la apertura lo que me va a hacer es eliminar formas claras de tamaño menor que el elemento estructural. Fíjense que me eliminó la sal, pero me quedó la pimienta. Y si después le aplicamos un cierre, los objetos oscuros serán atenuados. Si le aplico un cierre a esta imagen, fíjense que los objetos oscuros se atenuaron. ¿Sí? La pimienta es como que se me pudo borrar, pero también se me perdí detalles. ¿Sí? Algo acá que tenía detalles, acá se ve todo borroneado. Es decir, la aplicación de preferir usar otro tipo de técnicas antes que hacer la apertura y cierre morfológica para filtrar ruido, diríamos. Bueno, una operación sí interesante que me va a permitir hacer una buena binarización son las transformaciones top hat y bottom hat, que combinan apertura y cierre con sustracción de imágenes, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es top hat. Top hat se usa para lo que se denomina shading correction, es decir, corrección de sombreado. Ustedes pueden ver acá una imagen que tiene un fondo un poco más oscuro en esta zona y un poco más claro acá. Es decir, no hay una iluminación uniforme de la escena, entonces en una parte más oscura y una parte más clara. ¿Qué nos pasaba cuando trabajamos con la imagen de Saubola? Teníamos un texto sobre un fondo con algunas sombras. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Tenemos estas, no sé si es arroz o qué, sobre un fondo que no está uniformemente, pero podrían ser bacterias, podría ser otra cosa y uno quiere contarlas. Entonces, lo que tengo que hacer es segmentar bien esto, poder separar estos objetos que son más claros del fondo. Pero si yo tengo un fondo que tiene un degradé, es decir, no es uniforme, acá más oscuro y acá más claro, tengo que haber alguna herramienta para compensar esa mala iluminación. Entonces, con el Top Hat puedo corregir ese shading, ese sombreado, y si lo combino con Bottom Hat me permite mejorar el contraste también de la imagen. Entonces, con MATLAB tenemos estos dos comandos, Top Hat o Bot Hat, que implementan estas dos operaciones, estas transformaciones. Top Hat se usa cuando los objetos son claros sobre un fondo oscuro. Y Bottom Hat en el caso contrario, que tenés objetos oscuros sobre fondo claro. Y están definidos de esta manera. Top Hat es la imagen menos la apertura de la imagen con un elemento estructural. El Bottom Hat es el cierre de la imagen menos la imagen original. Entonces, si yo parto de esta imagen con una mala iluminación no uniforme, y le aplico la binarización de Otsu con un umbral global, no estoy usando Saubola ni umbral local, etcétera, un umbral adaptativo, bueno, lo que hago es a la imagen no uniforme, con iluminación no uniforme, le aplico la apertura con un elemento estructural, fíjense, el disco, por ejemplo acá, un disco de radio 40. El disco tiene que ser grande para no ajustarse a ningún objeto. ¿Sí? Para que no haya, que no esté haciendo la apertura y lo que me esté básicamente resaltando esos objetos. Lo que quiero que me quede así, nada. Todo esto que ven acá, así, es la apertura de esta imagen con un disco de 40. Después lo que hago es, a la imagen le resto la apertura, es decir, estoy haciendo esta operación, Top Hat, y lo que obtengo es la original menos la apertura, es esto. Como vemos acá, el fondo sigue siendo no perfectamente uniforme, pero las diferencias de valor entre el objeto que quiero identificar, que son estas
esto de arroz, y el fondo, la diferencia es mayor, es decir, hay mayor contraste. Entonces me sirve para aplicar Otsu y segmentar bien. Fíjense que acá esta zona, antes de corregir con Top Hat, como hay poca diferencia entre el color del arroz y el fondo, prácticamente no me la segmentó, no me la separó el objeto del fondo. Y cuando hago esta corrección, de shading correction, sí me la detecta. ¿Sí? Esta parte de acá, que acá no la detecta, acá la vemos detectada. Entonces acá pueden ver una aplicación de las transformaciones Top Hat para lo que es esta corrección de sombrero. Y acá ven otra aplicación, es decir, yo puedo mejorar el contraste si aplico la transformación Top Hat y Bottom Hat. Primero le hago Top Hat con un elemento estructural y se la sumo a la imagen. Hago una suma entre la imagen y el Top Hat de la imagen con un elemento estructural, eso me da O, y luego hago una subtracción de ese resultado previo con ImBotHat de la imagen original con el elemento estructural. Entonces uso ImToHat primero y ImBotHat segundo. Y el resultado es R. Como ven acá tengo, fíjense, aplicando estos dos comandos sobre una imagen a escala de gris, se logra un mejor contraste usando un elemento estructural con forma de disco, en este caso de radio 3. Acá sí el elemento estructural tiene que ser chiquito. Entonces ven acá que se ven medio como difuminados los bordes, y al aplicar combinación de Top Hat y Bottom Hat, lo que tengo es una imagen con mayor detalle, mayor contraste, y lo que usamos fueron operaciones morfológicas. Y por último, para terminar ya la clase de hoy, lo que se denomina gradiente morfológico, que es una dilatación de mi imagen con el elemento estructural menos una erosión de la imagen original con el mismo elemento estructural. Entonces, a la imagen, por un lado la dilato, y a esa misma imagen la hago la erosión, y después hago la diferencia de las dos. Sabemos que la dilatación engrosa, espesa las regiones de la imagen, y la erosión al revés, encoge. La diferencia entre ambas operaciones va a enfatizar los bordes, los límites de las regiones. Áreas que son homogéneas no van a ser afectadas siempre y cuando el elemento estructural sea pequeño. Porque la operación esta de resta lo que hace es eliminar ese objeto. El resultado neto es una imagen en la que los bordes son resaltados y la contribución de las áreas homogéneas se suprime, lo que tenemos como un efecto de derivada o de gradiente en la salida. Entonces esto está sacado de uno de los libros de González Woods, no sé si es González Wood o González Wood-Ewing. El elemento estructural es cuadrado de dimensión 3×3. Mi imagen original, que es una imagen de tomografía computada de la cabeza. La dilato, tengo esto, fíjense, al dilatar, sabemos que los objetos blancos se van a engrosar y los negros se van a achicar. Y acá abajo tengo la erosión de esta imagen original. Acá, por lo contrario, los objetos blancos se van a encoger y los negros se van a dilatar. Y cuando hago la resta de las dos, esta imagen con esta, lo que obtengo es una imagen de esa tomografía computada que se parece mucho a una derivada o a un gradiente. Lo que tengo es la detección de todos los bordes de los objetos que contienen esta tomografía. Entonces, recapitulando, nosotros vimos hoy
como nuevo la detección de objetos, haciendo una apertura de nuestro elemento estructural, que lo formábamos a partir de la letra que queríamos machear. Vimos lo que era la transformación hit or miss para encontrar patrones dentro de una imagen, y la misma operación pero usando lookup tail para determinar los endpoints. Vimos el comando wmorph con algunas de estas operaciones, básicamente lo del esqueleto y la poda. Vimos también cómo obtener la frontera haciendo una resta de la imagen original y la imagen erosionada, o aplicando el comando wperimeter. Vimos cómo rellenar agujeros, cómo eliminar objetos que están en los bordes de la imagen. Vimos lo que era el etiquetado y la conectividad de tipo 4 u 8. Empezamos a ver lo que era la morfología con escala de gris. Dilatación y erosión, que básicamente es encontrar el máximo y el mínimo, según lo que estemos usando. Y bueno, esto acá que no sirve de mucho porque la verdad que se me deforma mucho la imagen. La apertura y cierre para eliminar ruido. Pero sí algo importante, que era estas dos transformaciones, top hat y bottom hat, para corregir la mala iluminación. Y la mejora de contraste, el resalto de los detalles, aplicando combinaciones de top hat y bottom hat. Y finalmente, lo que era el gradiente morfológico.